Vamos a continuar con nuestro estudio de Corintios que dejamos la semana pasada. El primer problema que está tratando Pablo en esta iglesia. En este país no se ve mucho las peleas callejeras, pero verdad que en nuestros países ustedes se recuerdan cuando se levantaban aquellas peleas callejeras, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron envueltos en una pelea callejera? Mira eso. Sí. Bueno, resulta ser que un muchachito estaba molestando al otro. Siempre lo estaba abochornando, lo estaba avergonzando, y al otro muchachito se estaba poniendo enojado y furioso y estaba cansado de que lo estuvieran molestando todo el tiempo, cuando decidió irle para arriba y le entró a piñazo. Y no había quien se lo quitara al muchacho de arriba. Y cuando la madre vio aquello, fue para allá y trató de separarlo y lo agarró y no lo podía soltar. Y ya cuando ya el muchachito ya lo iba a agarrar, hizo así, le escupió la cara al otro. Así estaba de enojado. Y la madre cuando vio aquello dijo, yo sé que no eres tú, yo sé que te entró el diablo, yo sé que el que hizo esto fue el diablo. Dice el muchachito, sí mamá, el que le entró a piñazo fue el diablo, pero el que lo escupí fui yo. Sí. Fíjense, dice que el primer informe que recibe Pablo por los de Cloé fue que en la iglesia, el versículo 11, había entre ellos, dice, contiendas. Okay, ¿qué era específicamente lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios? Bueno, el versículo 12 lo aclara y lo especifica. Había partidismo. O sea, se habían formado 4 partidos. Fíjense, el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Se habían formado 4 partidos dentro de la misma iglesia, 4 grupitos, que cada uno decía seguir a uno de estos que fue mencionado. Conocemos a Pablo, conocemos a Cefas. Cefas es Pedro, ¿verdad? Pero quizás muchos no conocen acerca de Apolos. Apolos era un judío nacido en Alejandría. Alejandría era la capital del Bajo Egipto. Y era un hombre que dice la palabra muy elocuente, un orador muy elocuente y versado en las escrituras. O sea, era poderoso en exponer la palabra. Quiere decir que cuando lo hacía con un poder persuasivo hacia las personas. Dice que tenía un espíritu fervoroso y que solo conocía el bautismo de Juan. O sea, la referencia a esto la tenemos en Hechos capítulo 18, versículos 23 al 28, no lo busquen, solamente una referencia, pero fue allí en Éfeso donde Priscila y Aquila se encuentran con él en una sinagoga, lo cual él se levanta a hablar con ese fervor y ese espíritu. Sin embargo, le escuchan decir algo que no estaba conforme a lo que ellos habían aprendido de Pablo, conforme a lo que es el verdadero evangelio. Dice la palabra que poniéndolo aparte, le trataron de aconsejar. Él aceptó el consejo y expresó su deseo de ir a trabajar a Corintio. Y es por eso que dice Pablo, yo planté, pero Apolos regó. Entonces, al parecer, habían algunos, por el tiempo que él estuvo allí de maestro, que se habían vuelto seguidores de Apolo. Al mencionarse Pablo de primero, fíjense que él menciona el primer grupo, yo soy de Pablo, da a entender que era el grupo más numeroso de los grupos. Puede ser que sea porque Pablo fue quien plantó esa iglesia y el tiempo que él estuvo allí en Corintios ministrando. El segundo grupo es los de Apolos, tercero los de Pedro y por último los de Cristo.
Fíjense, yo soy de Cristo. Pero este grupo hay que verlo de posiblemente dos formas. Primero, unos que creían que solamente ellos eran de Cristo y el resto no era, ¿entiende? O, que espero que haya sido así, los que estaban más bien en contra de los partidos en la iglesia, que entendían que todos debían ser de Cristo. El hecho es que la misma congregación en el mismo lugar se habían dividido prácticamente en 4 grupos, y Pablo responde a este tipo de actitud con el versículo 13 y les hace esta pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Si hoy día usted mira el cristianismo, usted dirá, bueno, pero el cristianismo sí está dividido, porque ¿cuántas denominaciones no hay? ¿Cuántas religiones dicen ser cristianas? Todas tienen sus diferentes puntos de vista y manera de interpretar las escrituras, y quién tiene la verdad. Bueno, todas esas divisiones vienen a causa de nosotros mismos. Y aquí tenemos un ejemplo en la iglesia de Corintio. No es idea de Dios de que su iglesia esté dividida, porque Dios es un Dios de orden, es un solo Dios, es una sola verdad, es una sola manera de interpretar las escrituras. Acuérdense que la verdad no es relativa. Entonces, encontramos aquí que aunque hoy día nosotros estamos fraccionados en diferentes denominaciones debido a nuestras preferencias, si tenemos a Cristo como Señor y Salvador, estamos unidos en Cristo. Eso es lo que nos une. Eso es lo que hace que nosotros seamos hermanos, que nosotros seamos cristianos. Aunque pertenezcamos a diferentes denominaciones, seguimos siendo una sola iglesia en Cristo. Y cuando Cristo venga por la iglesia, ya se van a acabar esas divisiones. Eso va a ocurrir mientras que estemos nosotros aquí en la tierra. Pero bueno, no podemos tener toda una misma mente en ese aspecto. Por eso es que están las denominaciones. Pero qué triste es cuando en una congregación, que están, como dice, bajo el mismo techo, surjan estos grupos, uno por aquí, uno por allá, y más afirmando seguir a hombres. Más afirmando seguir a hombres. Por eso él dice, ¿es que acaso está dividido Cristo? La respuesta es obvia, no. Ahora él dice, fue crucificado Pablo por vosotros. Él se pone como ejemplo porque él era uno de los nombres que estaban ahí. Y él se pone como ejemplo él mismo. Como diciendo, a ver, los que me siguen a mí, los que dicen que son paulistas, ¿fui yo a la cruz por usted? ¿Yo di mi vida por usted? ¿Yo derramé mi sangre? ¿Verdad que no? Entonces no me sigas a mí. Nosotros tenemos que seguir a Cristo, que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Fíjense la otra pregunta, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí usa el bautismo como una manera de identificación. Ellos se estaban identificando como partidistas, pero él les pregunta, ¿y en el nombre de quién ustedes se bautizaron? ¿No fue en el nombre de Cristo? Pues si se bautizaron en el nombre de Cristo, entonces deben de ser seguidores de Cristo. ¿Okay? Al seguir líderes humanos, prácticamente estaban menospreciando al que fue a la cruz y los salvó. Y esto nos tiene una gran enseñanza a cada uno de nosotros, hermanos, porque en las iglesias hay constituidos líderes, pastores, se necesitan, pero últimamente nosotros tenemos que siempre tener nuestros ojos puestos en Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es más, ustedes saben que hay una advertencia ahí en Jeremías 17:5, donde menciona una maldición. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hay una maldición para el que pone a los hombres delante de ellos. ¿Cuál es una manera de poner a los hombres delante? Bueno,
Hay personas que cogen los hombres como excusas para no congregarse, no venir a una iglesia. No, yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia hay un grupo de hipócritas. Eso es lo más común que dicen. Allí todos son unos hipócritas y por eso yo no voy a la iglesia. ¿Qué están haciendo? Poniendo hombres delante de ellos. O tuvieron una experiencia negativa en una iglesia con algún líder. Puede ser que hasta con un pastor. Nada de lo que estas cosas ocurran pueden afectar mi fe. Y pueden afectar mis convicciones. Y pueden afectar mi relación con Dios. Últimamente, si yo tengo que abandonar una congregación porque me haya sucedido algo, yo no estoy obligado a estar ahí siguiéndolo, pero no me aparto de Cristo. No descarto la iglesia. No me dejo de congregar. Porque entonces, más bien, estoy descartando a Cristo, que Él nunca me va a hacer algo así, nunca nos va a fallar, nunca nos va a traicionar, nunca vamos a tener una queja de Cristo. De los hombres sí, pero de Cristo no. O sea, no podemos ser seguidores de hombres, ni poner a hombres como excusas para yo no seguir el camino cristiano. Nosotros hemos estado en iglesias donde han ocurrido problemas con los líderes y los líderes han caído en pecado y la iglesia se ha prácticamente dividido. Pero ¿sabe qué? Todo el que es iglesia inmediatamente va a buscar una congregación y se va a unir y va a seguir a Cristo. O sea, que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nosotros con quien tenemos que identificarnos es con Jesucristo. Si a mí me preguntan, ¿qué tú eres? Yo ante nada, yo soy cristiano. ¿Okay? Me congrego en una iglesia bautista, bueno, por la doctrina, por su plan cooperativo, que me gusta el plan cooperativo que tenemos en la convención, y son razones secundarias las que me hacen a mí un bautista. Pero yo primariamente, yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Cristo. ¿Okay? Yo soy un seguidor de Cristo y no tenemos por qué seguir a ningún hombre. Es más, recuerden que el que no esté identificado con Cristo, dice el Señor que cuando lleguemos al cielo y digamos, Señor, y Él va a decir, pero espérate un momento, yo no te conozco, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nosotros tenemos que identificarnos primero con nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Él ahora, Pablo, da gracias por dos personas. Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Lo que él está diciendo con esta aclaración es tratando de no seguir promoviendo ese espíritu partidista que se había levantado en esta iglesia y que no lo siguieran a él, sino a Cristo. Él les dice, ¿sabe qué? Aún bautizándolos, yo no los bauticé a ustedes, a la mayoría. Yo nada más que bauticé a 2. Y estos son. ¿Okay? Tampoco Pablo procuraba hacerse de un nombre popular, ni que los convertidos se convirtieran a él, sino que se convirtieran a Cristo. Mi responsabilidad como líder de ustedes no es conducirlos a mí, es conducirlos a Cristo, es mostrarles a Cristo, es llevarles a Cristo a tener una relación fuerte y saludable con el Señor, no con ningún hombre. Y ese es el mismo sentir de Pablo. Pablo tuvo verdaderamente razones para él hacerse un hombre grande, si él hubiera querido. Sin embargo, siempre se mantuvo humilde, siempre se mantuvo en su correcta posición de que él era un simple siervo de Dios. Lo único que él perseguía era guiar los hombres hacia el Señor. El apóstol inclusive dice que él había bautizado a la familia de Estéfanas y que se le habían olvidado algunos más. A Pablo le pasa lo que a veces me pasa a mí, que me olvido a veces de los nombres. Y me quedo así en blanco, no sé ni qué decir, hermano, y qué pena que uno se olvide del nombre de una persona. Bueno, a Pablo también se le había olvidado algunos nombres de algunos que había bautizado, así que no me siento tan mal. Pero porque él dice el 16,
También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. A mí no se me han olvidado los que yo he bautizado, eso sí que no. Así que estoy un poquito mejor que Pablo. Okay, pero él se había olvidado. Dice el 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí le está haciendo énfasis en su misión y llamado como un evangelista. Eso era lo que hacía Pablo. Un evangelista es lo que hoy sería un misionero. Lo que hace un misionero es ir a cierto lugar con el propósito de evangelizar y dejar una iglesia ya plantada con un pastor, un líder, y que esa iglesia se encamine. Y una vez que eso sucede, se mueve para otro lugar y continúa así su trabajo de evangelista. Y eso lo vemos en el ejemplo de Pablo. Pablo posiblemente haya estado como un año ahí en Corintio ministrando, pero después se movió para otros lugares. O sea, él está diciendo, mi llamado no es el pastorado. Yo no soy pastor, yo soy un evangelista. Ese ha sido mi llamado. Por eso él dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. O sea, como diciendo, no, Cristo no me envió a mí a pastorear iglesia, sino a formar iglesia y a presentar el Evangelio en las iglesias. Y él claramente dice, y a predicar ¿qué? El Evangelio, que es lo más importante en el cristianismo, predicar acerca de la cruz de Cristo, porque si uno no predica de Cristo, vana es la predicación. Y nosotros no podemos cansarnos, hermanos, de predicar a Cristo y de mencionar el Evangelio. Podemos escucharlo una y otra vez, pero esto es parte esencial de la predicación en una iglesia. Siempre presentar el Evangelio, siempre presentar a Cristo, para que aquellas personas que aún no han entregado sus vidas a Él, lo puedan hacer con convicción, con conciencia de que lo que estamos predicando es la salvación del alma, el perdón de pecados y la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Fíjense Pablo que él dice, no con sabiduría de palabras. Y Pablo, él era un hombre muy estudiado. Él prácticamente estudió en una de las mejores escuelas, la escuela de Gamaliel, uno de los mejores maestros de aquel momento. Era una persona muy estudiada de palabras. Sin embargo, cuando él iba a predicar el Evangelio, él lo hacía de la manera más sencilla, más comprensible, de manera tal que lograr el propósito, que es la conversión de las almas. O sea, él no iba a filosofiar. Él no se paraba en los púlpitos a mostrar cuánto él sabía, ni a presentar una teología tan complicada que todo el mundo se quedara como en chino. No, señor, lo más claro posible, para que la persona más sencilla pueda, aún los niños, puedan salir conociendo el Evangelio. Y a eso se dedicaba Pablo, claramente dice ahí, para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. Hermanos, el caso es, el primer problema que se presenta en Corintio, y es una de las cosas que dijimos, que en todas las iglesias van a haber problemas. No hay una iglesia perfecta. Una iglesia plantada por Pablo, no le faltaron sus maestros, y sin embargo, llegaron hasta el extremo de formar grupos dentro de la misma iglesia, dependiendo de los líderes que habían pasado por allí, y estaban los que decían ser de Cristo. En la iglesia no debe de existir ese sentir de división. ¿Okay? Este es un mensaje claro para los que suelen seguir a hombres y permiten que sean los hombres los que hagan influencia en sus vidas. En otras palabras, me relaciono tanto con esta persona que prácticamente me convierto en su copia. ¿Y por qué? No tenemos por qué.
Nosotros tenemos a Jesús, tenemos la palabra, y a Él es el que tenemos que seguir, no a ningún hombre. Hay muchos hombres que pueden servirnos de ejemplo, no digo que no. Yo puedo tener una influencia positiva de alguna persona, no deja de ser cierto, pero últimamente, en mi mente, tengo que estar enfocado en el Señor Jesucristo, porque el hombre te puede fallar en cualquier momento. Debemos, hermano, promover y mantener entre nosotros la unidad en el vínculo de la paz, que fue la introducción a esta clase, que es la voluntad del Señor. Lo que el Señor quiere es que nosotros estemos unidos en un mismo sentir. Recuerden, teniendo una mente, un parecer que es la de Cristo. Y esto, hermanos, no solamente tenemos que promoverlo entre nosotros como congregación, pero también como iglesia católica que somos. El sábado vamos a tener la oportunidad precisamente de tener una confraternidad de iglesias. Y estas actividades precisamente están surgiendo, y va a ser la primera en esta parte del suroeste de la Florida, para promover precisamente la unidad y la hermandad entre los cristianos de esta área. Porque, aunque el domingo cada uno vaya a su congregación, somos una iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia gloriosa de nuestro Señor. Recuerden, ningún hombre ha muerto por mí, Cristo fue el que murió por mí. Voy a terminar y les prometo que la voy a terminar. Voy a terminar con este ejemplo que se cuenta de un marinero británico, y él confesaba acerca de una batalla naval, la batalla naval más terrible de la que él ha podido participar, porque resulta ser que era de noche y había mucha neblina, no se podía divisar nada, y de buenas a primeras se sienten atacados por un barco, y comenzó el contraataque. Y vaya, se empezaron a atacar con todas las armas que tenían disponibles. Cuando fue amaneciendo y aclarando el día, se dieron cuenta que había mucha destrucción, mucho daño, inclusive pérdida de vidas humanas. Pero cuando sale el sol, se dan cuenta que ambos barcos tenían la misma bandera. Y lo único que pudieron hacer fue saludarse y lamentar todos los daños y todas las pérdidas. Pertenecían al mismo ejército. Se fajaron entre los mismos compatriotas. ¿Cuántas veces nos sucede entre los mismos cristianos? Que nos tiramos unos a otros, nos decimos unos a otros. Se dice que el único ejército que mata a sus propios soldados es el ejército cristiano. Y nos pasamos en eso. Sin embargo, pertenecemos a Cristo. Lo mismo sucede. Esa misma idea, llévala a su hogar, a su familia. ¿Por qué tienen que estarse fajando y peleando? ¿Acaso ustedes no están en el mismo equipo? Ustedes están en equipos contrarios. No, Señor. Están persiguiendo lo mismo. Entonces, el Pablo nos está haciendo un llamado aquí a eliminar las divisiones y a tratar de, recuerden esa frase que quiero, porque ahora ya él va a tratar otro tema por completo, y vamos a dejar muy claro, en donde decíamos la semana pasada que nosotros teníamos que afanarnos por mantener la unidad en el Espíritu. Afanarnos. Y hablamos de lo que implicaba esa palabra. Significa preocuparnos si algo pasa que pueda quebrantarnos. Y ese debe de ser el sentir de nosotros y lo que tenemos que promover en medio nuestro, para de esa manera glorificar y alabar a nuestro Señor. El Señor les bendiga, hermano.